Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Como titula el Washington Post, el arriesgado papel de Trump como aspirante a director ejecutivo de los Estados Unidos. El enfoque personal de Trump para administrar la economía y otros temas desde Ucrania hasta la intervención federal sobre Washington DC, que va a ser sobre lo que va a girar este propio video, se aleja del conservadurismo tradicional y conlleva un riesgo político. Y la verdad que no pueden decir que desde este espacio, desde este pequeño espacio, no les avisamos. Porque desde el momento en que trajimos las ideas de Curtis Yarvin, un protegido de Peter Thiel, financiado evidentemente desde el inicio de sus trabajos como pseudo filósofo, publicando las ideas que lo resumía directamente, convertir la democracia republicana de los Estados Unidos en una suerte de monarquía tecnocrática. Esto está ocurriendo adelante de nuestros ojos. Y en este video les voy a mostrar con documentación, con clips, con notas periodísticas, no solo los paralelismos con las ideas de Yarvin y el proyecto 2025 sobre lo que está ocurriendo en Washington DC, sino que además les voy a mostrar cómo se relaciona esto con la década del 80, el programa de continuidad del gobierno, e inclusive con la vieja investigación del pulpo del autor, el periodista Dani Casolaro. Pero dicho esto, arranquemos entonces con cómo fue el inicio de toda esta cuestión. Trump dice que las personas sin hogar, los homeless, los vagabundos, deberían abandonar Washington DC, el distrito capital, inmediatamente después de la toma del control federal de la capital. Esto lo estaba diciendo el 10 de agosto Donald Trump en redes sociales, en Truth Social, su propia red, donde básicamente, como titula acá CBS, la administración anunciaba que había aumentado la presencia de las fuerzas del orden federal en DC después del presunto asalto a un ex miembro del personal de Doge, el departamento de Elon Musk. Se trataba de este señor Edward Coristin, de 19 años, el que se hizo conocido, digamos, cuando empezó el Doge, con el apodo de Big Balls. Tengo que decir que alguien de Doge resultó muy gravemente herido, un joven que fue golpeado por un grupo de matones en DC. O van a enderezar su acto en términos de gobierno y en términos de protección, o vamos a tener que federalizarlo y administrarlo de la manera que se supone que debe administrarse la seguridad en Washington DC, escribía Trump. Si esto continúa, voy a ejercer mis poderes y federalizar la ciudad. Musk, por su parte, escribía hace unos días: una pandilla de aproximadamente una docena de jóvenes intentó agredir a una mujer en su automóvil por la noche en DC. Un miembro del equipo de Doge, curiosamente, y a esta altura me parece que si seguís este canal, las casualidades, no, parecería raro, ¿no? Justo el único miembro de Doge que se hizo famoso, digamos, es el que está involucrado en este evento. Y acá lo tenés al propio Elon Musk, la misma sintonía que Donald Trump. Dice, un miembro del equipo de Doge vio lo que estaba sucediendo, corrió a defenderla y fue golpeado severamente hasta el punto de la conmoción cerebral, pero la salvó. Es hora de federalizar Washington DC. Entonces, insisto, por más que esté afuera del gobierno y esto que lo otro, que las peleas y que Jeffrey y demás, bueno, acá estamos en la misma sintonía. Federalizar DC. Para los que son memoriosos, hace unos cuantos meses habíamos mostrado al propio Trump ya dejando entrever que era una de las ideas que tenía, inclusive citando que la gente que estaba, por ejemplo, si eran detenidos haciendo un graffiti en la pared, iban a ser arrestados y demás, deportados o lo que sea. Entonces esto era una cosa que la tenían pensada, no era algo al voleo que se da en este contexto de supuesto aumento de la criminalidad, como alega el gobierno, como lo pueden ver acá. Las personas sin hogar entonces tienen que mudarse inmediatamente, te daremos lugares para alojarte, pero lejos de la capital. Y agrega, Trump ha presionado a ciudades como DC para que retiren a las personas sin hogar de las calles. Firmó una orden ejecutiva el mes pasado diciéndole al Departamento de Justicia que revierta
precedentes judiciales y ponga fin a los decretos de consentimiento que limitan la capacidad de los gobiernos estatales y locales para internar a personas en las calles que son un riesgo para sí mismos y para otros. También ordenó a las agencias federales que prioricen las subvenciones a las ciudades que hacen cumplir las prohibiciones sobre el uso abierto de drogas ilícitas, los campamentos urbanos y el merodeo. Ahora, literalmente, 48 horas después de ese anuncio, ¿no?, de que los homeless se tenían que ir, bueno, viene finalmente la acción, ¿no? Trump despliega la Guardia Nacional. Escuchemos el anuncio. Estoy anunciando una acción histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores. Este es el día de la liberación en D.C. y vamos a recuperar nuestra capital. La vamos a recuperar. Bajo la autoridad que me confiere el cargo de presidente de los Estados Unidos, invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. Ustedes saben lo que es, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de D.C. bajo control federal directo, y conocerán a las personas que estarán directamente involucradas en eso. Son muy buenas personas, pero son duros, saben lo que está pasando y ya lo han hecho antes. Además, estoy desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington, D.C. y se les permitirá hacer su trabajo correctamente. Bueno, ahí está el anuncio. Recordemos que hace poquito nomás había pasado exactamente lo mismo en Los Ángeles. Inclusive al día de hoy, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, hay cerca de 200 efectivos federales aún en la ciudad de Los Ángeles, pese a que los disturbios se han terminado. Y todo esto tiene que ser visto claramente, desde el contexto justamente de las ideas de Yarvin de probar los límites al poder ejecutivo, ¿no? Hasta dónde se puede ampliar el poder justamente del poder ejecutivo sobre los otros poderes. Hasta cuánto se puede romper esa balanza de poderes. Entonces, dicho eso, fíjate que todo el anuncio gira en base al aumento de la criminalidad. Sin embargo, en mayo, la propia administración se había jactado del descenso de la criminalidad en Washington desde que habían hecho estas amenazas de que iban a intervenir la ciudad en mayo. Entonces, escuchemos lo que decían en el anuncio, lo que decían en mayo. Nuestra capital ha sido tomada por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas de jóvenes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar, y no permitiremos que sucediendo. No lo vamos a tolerar. Sé que Eddie es muy talentoso. El crimen ha bajado en Washington, D.C., los delitos callejeros, los crímenes violentos en un 25%. La gente lo ha notado, han visto una gran diferencia. Y las tasas de homicidio están cayendo. Podemos informar que la tasa de homicidios es la más baja en la historia moderna de Estados Unidos, gracias a este equipo detrás de mí y a las prioridades del presidente Trump. Bueno, ahí lo escuchan. Directamente en mayo se jactaban, y ahí previo al anuncio también, Kash Patel del FBI decía lo mismo. Ha bajado la delincuencia. Estadísticamente había bajado, que es lo que dice la alcaldesa de Washington D.C., que está totalmente injustificado, según su punto de vista, esta intervención, porque no se cumplían ninguno de los requisitos que estaba nombrando, que estaba trayendo la administración. Y escuchemos otra parte del anuncio donde se mencionan otras ciudades. Y vamos a tener lo mismo aquí, pero luego voy a mirar Nueva York en un rato. Hagámoslo juntos. Veamos. Esto va a ir bastante rápido y si es necesario vamos a hacer lo mismo en Chicago, que es un desastre. Tenemos un alcalde allí que es totalmente incompetente. Es un hombre incompetente. Y tenemos un gobernador incompetente allí. Pritzker es un incompetente. Su familia lo echó del negocio y se postuló para gobernador, y ahora entiendo que quiere ser presidente, pero noté que perdió un poco de peso, así que tal vez tenga una oportunidad, ¿saben? Nunca se sabe lo que puede pasar, pero Pritzker es un tipo sumamente incompetente, expulsado del negocio familiar. Pero cuando miro Chicago y miro Los Ángeles, si no hubiéramos ido a Los Ángeles hace 3 meses, Los Ángeles estaría ardiendo como la parte que no se quemó. Si él hubiera permitido que el agua bajara, de lo cual le hablé en mi primer mandato, le dije: vas a tener problemas, deja que baje.
De hecho, enviamos a nuestro ejército para que el agua bajara a Los Ángeles. Aún después de los incendios todavía no querían que bajara, pero así fue. Ahora lo tenemos bajando. Pero espero que Los Ángeles esté prestando atención, ese alcalde también. La ciudad está ardiendo. Bueno, entonces, muy importante esta mención. Se habla de Nueva York, Chicago y Washington, D.C. Esos son los que se nombran con nombre y apellido, se dice otras ciudades. Ahora, si uno va desde el punto de vista de la criminalidad, del delito y demás, hay ciudades, hay localidades gobernadas por republicanos que no se están mencionando, que tienen tasas mucho más altas de criminalidad. Sin embargo, más allá de que los distritos, las ciudades que se nombraron, están gobernadas por demócratas, yo lo que pido es tener una visión holística de este asunto, porque no es casual esa mención. Nueva York, donde está Wall Street, es el corazón financiero de los Estados Unidos. Chicago, donde está el mayor mercado de commodities, es el corazón también de las finanzas respecto a las materias primas. Y Washington, D.C., de más está decir que es la capital del poder político e inclusive gran parte del poder militar, como vamos a ver un poquito más adelante en el video. Entonces son tres focos de poder realmente importantísimos, y acá especulando en una situación de crisis, de emergencia, que tuviera, por ejemplo, que disparar el propio protocolo de continuidad de gobierno, o que haya una crisis institucional y social tan grave que hubiera que realmente cerrar filas y hacer medidas que lleven a militarizar o crear una suerte de estado policial. Y bueno, ciertamente estos tres centros son absolutamente claves para el funcionamiento del propio poder, de la estructura de poder de los Estados Unidos. No es casual esta mención. E insisto nuevamente, verlo desde el prisma de lo que vimos de Curtis Yarvin. La reestructuración del poder político, de la organización política del poder en los Estados Unidos. Entonces, unos días después, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fíjate lo que dice, la cantidad de arrestos que hicieron en D.C. En otro asunto, ayer el presidente Trump tomó acción audaz para restaurar la ley y el orden aquí en la capital. Declaró emergencia por crimen en D.C., federalizó el Departamento de Policía de D.C. y movilizó a la Guardia Nacional de D.C. para poner fin al crimen violento en la capital. Como parte del gran despliegue de fuerzas del orden del presidente, anoche 850 oficiales y agentes fueron desplegados por toda la ciudad. Realizaron un total de 23 arrestos, incluyendo múltiples otros contactos. Anoche, estos arrestos incluyeron homicidio, delitos con armas de fuego, posesión con intención de distribuir narcóticos, evasión de tarifa, actos lascivos, acoso, posesión de un cargador de alta capacidad, huida para evadir en un vehículo, falta de permisos, conducir bajo la influencia, conducción temeraria y una orden judicial. 6 armas de fuego fueron incautadas en el Distrito de Columbia. Esto es solo el comienzo. Durante el próximo mes, la administración Trump perseguirá y arrestará a todo criminal violento que infrinja la ley, socave la seguridad pública y ponga en peligro a los estadounidenses. Bueno, ahí la escuchaban, 23 arrestos en la primera jornada de esta intervención federal. Recordemos que cuando fue en Los Ángeles el despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional y una cantidad importante también de Marines que hicieron un solo arresto en Los Ángeles, lo que pone nuevamente en tela de duda lo que alega, ¿no?, la administración. Acá Nick Sortor, un influencer también de la administración, festejando, ¿no?, cómo limpian, dice, los campamentos de gente homeless en Washington, D.C. Es importante mencionar que los Estados Unidos tiene la mayor cantidad de homeless desde la Gran Depresión. Entonces, apenas 14 de agosto, a medida que se despliega la Guardia, Trump ya menciona, mira, esto es algo por mucho más tiempo
del que creen, ¿no? Le preguntan justamente al respecto en conferencia de prensa. Gracias, señor presidente. La federalización policial que implementó tiene un límite de 30 días a menos que el Congreso la extienda. ¿Habla con el Congreso sobre una posible extensión o cree que 30 días son suficientes? Bueno, si es una emergencia nacional, podemos hacerlo sin el Congreso, pero esperamos acudir al Congreso muy pronto. Creemos que los demócratas no harán nada para detener el crimen, pero pensamos que los republicanos lo harán por unanimidad. Así que necesitamos un proyecto de ley contra el crimen para aplicarse a D.C. Es casi como si lo fuéramos a usar como un ejemplo muy positivo y vamos a pedir extensiones para eso a largo plazo porque no se puede tener 30 días. 30 días eso es para cuando lo haces. Vamos a tener esto en buen estado y no olviden, en la frontera. Gracias, señor presidente. Entonces ahí lo escuchan, ciertamente no es algo que vayamos a hacerlo con el plazo estipulado legalmente de 30 días, sino es algo que lo vamos a usar de ejemplo y lo vamos a repetir nuevamente el mismo concepto, lo vamos a repetir en otros lugares, la toma de poder de las fuerzas de seguridad, la militarización es una suerte de estado toque de queda, estado de sitio, digamos, soft, podemos decir. Igualmente, ya con este anuncio de extenderlo, acá como publica Disclose TV, ya se está disputando judicialmente si es apropiado, si es correcto esta interpretación o esta toma de poder del Poder Ejecutivo, donde la justicia al día de hoy le ha devuelto las atribuciones a la jefa de policía de Washington, a Pamela Smith, sin embargo, con la observación de que tiene que colaborar con las fuerzas federales en la aplicación de esta ley de enemigos extranjeros. Entonces, al día de la fecha podemos decir que ha establecido una zona aumentada militarizada en Texas, en la zona de la frontera. Han hecho la intervención en Los Ángeles, ahora la intervención en Washington, y con la amenaza de extenderlo a otros territorios, otras jurisdicciones realmente clave respecto al poder económico, político y militar de los Estados Unidos. Desde Fox, entonces, publican esto por un memorándum que se filtró del Pentágono. Fíjate, Fox lo dice, que nadie lo puede acusar de ser un medio progresista. El Pentágono está preparando una fuerza de reacción rápida de la Guardia Nacional lista para sofocar disturbios civiles en cualquier momento. ¿Qué es lo que sabe esta gente? ¿Qué es lo que está esperando que ocurra? ¿Qué es lo que tiene en mente? Para que vean apropiada la creación de una fuerza de reacción rápida, directamente para que esté al toque, digamos, en horas de distancia de un punto a otro del territorio de los Estados Unidos. Mirá, según los informes, el Pentágono está elaborando planes para una fuerza de reacción de cientos de miembros de la Guardia Nacional, 600, que estarían listos para desplegarse en cualquier momento para sofocar disturbios civiles. Esto es muy importante porque unido a esto que les estoy diciendo de los centros neurálgicos, la militarización de todas estas zonas, la preparación para una situación de insurrección masiva, disturbios masivos, tienen mucho que ver con lo que les voy a mostrar de la década del 80. El plan, informado por el Post, requiere 600 soldados en espera en todo momento, listos para desplegarse en tan solo una hora. Los documentos supuestamente preparados para el secretario de Defensa Hegseth, a quien veíamos en toda la conferencia de prensa al lado de Donald Trump, por el jefe de política Elbridge Colby, describen una idea predecisional. El Departamento de Defensa es una organización de planificación y revisa rutinariamente cómo respondería el departamento a una variedad de contingencias en todo el mundo. Entonces, el autor es Elbridge Colby. ¿Quién es Elbridge Colby? Fíjate, ex subsecretario adjunto de Defensa para Estrategia y Desarrollo de las Fuerzas. Si bien Colby no ha estado involucrado en ningún escándalo personal, su enfoque estratégico de la competencia entre grandes potencias ha provocado un debate significativo dentro de la comunidad de defensa. Los críticos argumentan que este enfoque podría aumentar las tensiones y conducir una carrera armamentística, particularmente con China. También ha sido un crítico vocal de la participación de Estados Unidos en Ucrania,
abogando en cambio por priorizar recursos militares y planificación estratégica hacia un posible conflicto con China, particularmente sobre Taiwán. Esto es el rol que cumplía Colby en la administración anterior de Donald Trump. Un énfasis en la reasignación de recursos de Europa hacia Asia, con preocupaciones de que pueda socavar los compromisos de la OTAN y Estados Unidos con la seguridad europea. Y ciertamente es lo que está ocurriendo en estos momentos. A horas nomás del encuentro en Alaska con Vladimir Putin y demás de Donald Trump, donde se está, inclusive al momento de grabar este video, siguen discutiendo, negociando el potencial cese de la guerra en Ucrania, con una cesión de territorio y demás, justamente el territorio que interesaba de las tierras raras, etcétera, ¿no? Pero ciertamente se alinea con las ideas, por ejemplo, que tenía Colby respecto de la estrategia de seguridad estadounidense desde el año 2018 con lo que está ocurriendo ahora. ¿Y qué pasa? Colby es uno de los autores, es uno de los participantes del Proyecto 2025. ¿Qué es el Proyecto 2025? En el video anterior vimos que Peter Thiel, a través del Founders Fund, es uno de los principales aportantes a la Fundación Heritage, que es la responsable de este Proyecto 2025, que es un manual, un libro de más de 900 páginas, con 317 objetivos en totales, 34 agencias del gobierno involucradas. Y vos fíjate acá hay esta página Project 2025 Tracker, un seguimiento. Mirá, en lo poco que va del gobierno trumpista, ya se han cumplido la mitad del 47% de los objetivos totales del Proyecto 2025. Como dice acá la página, lo pueden ver acá al costado, a ver, lo voy a agrandar, 317 objetivos en total, 116 ya completos, 63 en progreso. Por supuesto hay de todo, ¿no? Sobre 317, imagínense, hay para todos los gustos, desde imponer requisitos de trabajo para Medicaid, ya está completo, disminuir protecciones para la vida marina, completo, restringir el programa de asistencia para el calor y la energía de bajo ingreso, todo esto ya están cumplidos, ¿no? Limitar el subsidio a las energías renovables, aumentar la financiación de ICE para 100.000 camas de detención, importante esto, ya cumplido en la Big Beautiful Bill. Hay de todo, hay cosas que están que no voy a cuestionar, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y hay cosas poco mencionadas. Uno es esto, la prueba de los límites del Poder Ejecutivo con estas medidas, sobre la que Yarvin escribía en La Revolución de las Mariposas. Así era el texto que les mostré hace unos meses. Por ejemplo, otra cosa muy poco mencionada es terminar con la independencia, entre comillas, de la Reserva Federal. Inclusive se mencionaban por algunos de los colaboradores de poner, ¿no?, al frente de la Reserva Federal, ya designar quién va a reemplazar, va a ser nominado para reemplazar a Powell cuando venza su mandato, y ya al tener una persona nominada, disminuirle el poder a Powell, dejarlo como un pato rengo. Para el caso se abrió una vacante dentro de la Junta Directiva de la Reserva Federal, el directorio, y un viejo abonado de este canal, Stephen Mirand, el autor de la idea de devaluar el dólar estadounidense, ya fue colocado en esa posición. Acá de Smog, 6 fortunas millonarias financiaron principalmente el Proyecto 2025. Se tratan de realmente varios nombres que han sido mencionados en el video anterior, que se van repitiendo una y otra vez. Pero en este trabajo que ha hecho la Fundación Heritage, concentrando otros 110 grupos think tanks conservadores, bueno, insisto, los nombres se repiten. Acá este medio señala de Smog, Trump ha negado repetidamente su participación o conocimiento del Proyecto 2025, hasta lo hecho en la campaña, negándolo que tuviera algo que ver, aunque esa posición entra en conflicto con un número creciente de informes de noticias. J.D. Vance, protegido de Peter Thiel, escribió el prólogo de un libro de próxima publicación del presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts.
La revisión de este medio de los patrocinadores financieros del Proyecto 2025 encontró vínculos adicionales con Trump, Vance y figuras clave en su órbita que no se conocían anteriormente, ¿no? Estas relaciones. La familia Kors, fíjate, la familia del fundador de Kors Brewing Company, $2.7 millones, donde señala, ¿no?, que J.D. Vance ha estado conectado, representando a Peter Thiel, los intereses de Thiel, ha estado conectado desde al menos 2017. Los hermanos Koch también, casi $10 millones desde 2020. Richard y Elizabeth Unlein, la familia Scaife, que son los herederos de la vasta fortuna de Mellon, la banca Mellon. Y fíjate, la fundación de la familia Scaife donó casi $2 millones al Instituto de Estudios Intercolegiales. ¿Quién fue exalumno de este instituto? Peter Thiel. ¿Quién llevó a Vance a dar una conferencia en este instituto en el año 2021? Barry Seid, el empresario de la empresa Trip Little, fabricante de productos electrónicos, fíjate qué curioso, apoya al Instituto Heartland, un instituto que, por lo que estuve viendo, refiere a temas verdes, temas de calentamiento climático y demás, pero llamado curiosamente, ¿no?, Heartland, como la teoría geopolítica de Mackinder. Bueno, Barry Seid donó el 100% de las acciones de su empresa al Marble Freedom Trust, una organización sin fines de lucro controlada por el copresidente de la Sociedad Federalista, Leonard Leo, que es, como lo vimos la semana pasada, miembro del Opus Dei, codirector de la red Teneo, esta red conservadora fundada también por Peter Thiel, que se ha encargado de promover a la mayor parte de los jueces conservadores que están hoy en su cargo en los Estados Unidos, cerca de 300 jueces, incluidos 3 jueces de la Corte Suprema. Hace unos pocos días hubo una polémica respecto a las estadísticas laborales, que no dieron realmente bien para la primera medición de la administración Trump. Se despidió al encargado de hacer las estadísticas, que era un funcionario de carrera que venía de la administración anterior. ¿Con quién se lo reemplazó? Mirá, con E.J. Anthony, autor de uno de los capítulos del Proyecto 2025. CNN publica: Trump afirma no saber quién está detrás del Proyecto 2025. Sin embargo, una revisión encontró que al menos 140 personas que habían trabajado para Trump en la primera administración están vinculadas a este Proyecto 2025. Pero no solo eso, ahora el 70% del gabinete de Trump actual, de esta segunda administración, vinculado a grupos del Proyecto 2025. Más de 50 funcionarios de alto nivel, como vimos recién, por ejemplo, ¿no?, el tema de las estadísticas, de la administración, tienen vínculos con grupos detrás del plan respaldado por la Fundación Heritage. Al tiempo que, mira, se hicieron una linda infografía, ¿no?, que pueden ver. Como siempre, a los Patreons les dejo, mira, ahí lo agrando, les dejo todos los links, las fuentes utilizadas, y le hago un sitio dedicado para que puedan acceder a más información sobre este video, de todas las interconexiones entre grupos de interés, think tanks y funcionarios del gobierno. Acá tenés a Pam Bondi, por ejemplo, a Tulsi Gabbard, etcétera, etcétera, Kristi Noem y demás. Acá también la página ¿Qué es el Proyecto 2025? Sigue el dinero, follow the money. La selección de Vance crea más vínculos políticos y financieros entre la campaña de Trump y la Fundación Heritage, por los amplísimos vínculos y relaciones que ha tenido Vance con este grupo. Inclusive estas conexiones se dieron en particular, fíjate, en este evento Reboot Reinicio 2024, llevado a cabo en Fort Mason de San Francisco, donde uno de los disertantes fue Curtis Yarvin, y el principal financista patrocinador de este evento, The New Reality Reboot 2024, la Fundación Heritage. Entonces, fíjate acá, Nick Sortor, este influencer que habíamos mostrado antes, retuitea una publicación de Trump. No sé nada sobre el Proyecto 2025. No tengo idea quién está detrás de él, directamente. Pero vamos a escucharlo a propio de Trump, lo que decía antes de la campaña.
Mirá, acá lo tenés en el podcast del ex Friedman. Permíteme preguntarte sobre el proyecto 2025. Entonces, has dicho públicamente que no tienes ninguna conexión directa con Nate Wayne. Nada, no sé nada al respecto. Y ellos también lo saben, los demócratas lo saben. Y no lo he leído a propósito porque que quiero decirte que no tengo idea de qué se trata. Es más fácil que decir que lo leí y ya sabes, todas esas cosas. No lo he leído a propósito y he oído hablar de ello. He oído hablar de cosas que están ahí que no me gusta. Y hay algunas cosas ahí que a todos les gustaría, pero hay cosas que no me gustan en absoluto. Y creo que es desafortunado que lo hayan publicado, pero no significa nada, porque no tiene nada que ver conmigo. El proyecto 25 no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Ciertamente lejos está de poder afirmar eso, ¿no? La mayor parte de la mitad del proyecto ya se ha cumplido, la cantidad de funcionarios y demás. Pero hay una cosa mucho más profunda. Mirá, hace un par de semanas Associated Press publicaba la pelea de Donald Trump con la Biblioteca del Congreso, con la directora de la Biblioteca del Congreso, es realmente sobre la separación de poderes, ¿no? Que se trataba sobre el abrupto despido de Carla Hayden, que era la directora de la Biblioteca del Congreso. Acá inclusive Caroline Leavitt, la vocera, se refirió al respecto, mirá. Sentimos que ella no respondía a las necesidades del pueblo estadounidense. Había cosas preocupantes que hizo en la Biblioteca del Congreso al promover la ley y poner libros inapropiados para niños. No creemos que sirviera bien los intereses de los contribuyentes estadounidenses, así que ha sido removida de su cargo y el presidente está en su derecho de hacerlo. Ahora, fíjate lo que pasó hace poquito nada más, una semana. Secciones clave de la Constitución de los Estados Unidos eliminada del sitio web del gobierno. Dice, varias secciones del artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos parecen haber sido eliminadas del sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos, como lo señalaron usuarios de Internet, ¿no? Los cambios se realizaron el mes pasado. Según Wayback Machine, esta página donde se almacenan versiones históricas, ¿no? Como una suerte de hemeroteca de la Internet, que muestra el texto original completo del sitio web del Congreso desde el 17 de julio. Varios hilos de Reddit identificaron los cambios en el artículo 1 de la Constitución, se eliminaron grandes partes de la sección 8, las secciones 9 y 10 se han eliminado por completo. Estas secciones se relacionan en gran medida con los poderes que tiene y que no tiene el Congreso, así como con las limitaciones de los poderes de los estados individuales, justo en un contexto de intervención sobre estados, ciudades y demás. La eliminación incluye secciones relacionadas con el habeas corpus, los poderes que protegen a los ciudadanos de las detenciones ilegales por parte del gobierno. Es decir, justo en un contexto de arrestos masivos por el ICE con el tema de las deportaciones y demás. Algo que desde el primer momento de acá dijimos y recibimos críticas y demás, pero no lo pueden negar. Desde el día número 1 dijimos, esto no va a terminar con algún arresto y esto y lo otro. Esto se iba a avanzar y avanzar y avanzar, y cuando se quieran dar cuenta, los poderes del gobierno han avanzado de una forma que las libertades individuales, los derechos individuales quedan totalmente subordinados, sometidos a él. Entonces, insisto, para poner más contexto, en una situación de intervenciones, arrestos masivos, arrestos sin un debido proceso y demás, desaparecen de la página de internet oficial de la Constitución las partes que hablan específicamente sobre esto. Ahora, ¿quiénes son los encargados de llevar adelante esta página? La Biblioteca del Congreso. Justo cuando la administración, por motivos que se pueden entender, se pueden justificar, despide y entra en una polémica con la bibliotecaria, con la directora de la Biblioteca del Congreso. Bueno, la destituyen, ponen a un partidario leal, como pedía Curtis Yarvin en la reformulación del gobierno, y, o casualidad, desaparece de la página de internet esto, ¿no? En un tuit, la Biblioteca del Congreso dijo que faltaban secciones debido a un error de codificación y espera que se resuelva pronto. A ver, yo no soy un experto en codificación, soy un entusiasta
de la codificación, más con las herramientas de inteligencia artificial y demás, que facilitan muchísimo esa ayuda. Y al igual que como dijimos al principio, la verdad no creo en las casualidades y es muy difícil que un error de codificación elimine el texto de esta forma. Ahora, como ustedes, yo soy abogado, todos sabemos, a ver, que borres de la página de internet el texto, la verdad que no implica nada porque el texto es público y hay un poder judicial y hay abogados y esto, la verdad, pero si vos ibas a buscar y no eras una persona conocedora de estos temas, bueno, te encontrabas, pero pará, esto no estaba. Fíjate, cambiar el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el sitio web no cambia ni no tiene ningún efecto de ley, obvio. Pero, sin embargo, sigue a las amenazas del alto funcionario de la administración de Trump, Stephen Miller, a principios de este año de suspender el habeas corpus. Stephen Miller, miembro del proyecto 2025. Acá está una captura de pantalla de con amarillo lo que se borró. Pero fíjate esto, Donald Trump a principio de año. Pero incluso considerando esas cifras de las que hablas, ¿no necesitas defender la Constitución de los Estados Unidos como presidente? No lo sé. Tengo que responder diciendo de nuevo que tengo abogados brillantes que trabajan para mí y ellos obviamente van a seguir lo que dijo la Corte Suprema. No sé si tengo que defender la Constitución. Lo que dijiste no es lo que yo escuché que dijo la Corte Suprema. Ellos tienen una interpretación diferente. Pero Inclusive en esta entrevista es donde tiene la frase de que cumplir con la Constitución llevaría un montón de juicios, entonces que no, por economía procesal no tiene sentido. Ahora, por las dudas, recordemos el momento del juramento, porque ¿por qué jura el presidente? Donald John Trump jura solemnemente. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que lo ejecutaré fielmente. Que lo ejecutaré fielmente. El cargo de presidente de los Estados Unidos. El cargo actual de presidente de los Estados Unidos. Y lo haré lo mejor que pueda. Y lo haré lo mejor que pueda hacer. Preservar, proteger y defender. Preservar, proteger y defender. Constitución Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos. Que Dios me ayude. Que Dios... Bueno, ¿no? Ponele, ¿no? Después te dice en la entrevista, no, la verdad no sé si lo tengo que cumplir. Pero el tema del habeas corpus, bueno, fíjate, acá están las declaraciones que decía TechCrunch, el artículo que vimos antes de Stephen Miller, mira. Espera un momento. Primero hay una pregunta atrás. Bueno, tengo dos preguntas. Primero, el presidente Trump ha hablado sobre la posibilidad de suspender el habeas corpus para abordar el problema de la inmigración. ¿Cuándo cree ver eso suceda? Bueno, la Constitución es clara, y eso, por supuesto, es la ley suprema del país, que el privilegio del recurso de habeas corpus puede ser suspendido en tiempos de invasión. Así que diría que es una opción que estamos considerando activamente. Mire, mucho depende de si los tribunales hacen lo correcto o no. Al final del día, el Congreso aprobó un cuerpo de leyes conocido como la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que despojó a los tribunales del artículo 13, la rama judicial, de la jurisdicción sobre los casos de inmigración. Así que el Congreso aprobó lo que se llama legislación de despojo de jurisdicción. Aprobó leyes que dicen que los tribunales del artículo 13 no tienen permitido involucrarse en casos de inmigración. Muchos de ustedes no lo saben. Les daré un buen ejemplo. Están familiarizados con el estatus de protección temporal o TPS, ¿verdad? Entonces, por ley, los tribunales están despojados de jurisdicción para revocar una determinación presidencial o una determinación del secretario sobre el TPS, cuando el secretario de Seguridad Nacional toma esa decisión. Cuando la secretaria Noem terminó el TPS inmigrantes ilegales que Biden trajo al país, los tribunales intervinieron, violando un lenguaje explícito que el Congreso había promulgado que no tienen jurisdicción. No es que los tribunales estén en guerra con el Ejecutivo. Los tribunales, jueces radicales y rebeldes están en guerra con el Legislativo. Esto influirá en las decisiones que el presidente tome. ¿Sí? Señor Miller, Bueno, ahí lo tenés a Miller hablando de hipotética suspensión del habeas corpus. Acá, Kristi Noem, esto ya lo habíamos mostrado en su momento porque era un escándalo realmente, que ni siquiera sabe la definición. Fíjate. Entonces, secretaria Noem, ¿qué es el habeas corpus? El habeas corpus es un derecho constitucional para expulsar personas de este país. No, déjame detenerte, señora. Disculpe, eso es incorrecto. Gente. El presidente Lincoln lo utilizó. Habeas corpus. Disculpe. Habeas corpus, el principio jurídico, que requiere que el gobierno proporcione una razón para detener y encarcelar personas.
Si no fuera por esa protección, el gobierno podría arrestar a personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, y retenerlos indefinidamente sin motivo. El habeas corpus es el derecho que separa a sociedades libres de estados policiales, como senador estatal que defiende la libertad de vivir o morir. Esto es muy importante para mí y para mis electores y para todos los estadounidenses. Entonces, secretaria Noem, ¿apoya usted la protección básica que brinda el habeas corpus de que el gobierno debe proporcionar una razón pública para detener y encarcelar a alguien? Sí, apoyo el habeas corpus. También reconozco que el presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad bajo la Constitución para decidir si debe suspenderse o no. Nunca se ha hecho sin la aprobación del Congreso. Incluso Abraham Lincoln obtuvo aprobación retroactiva del Congreso. Ahora, vayan memorizando y poniendo el contexto. Porque es cierto, el habeas corpus se puede suspender en circunstancias extraordinarias como una rebelión o una invasión. Rebelión refiriéndose a una situación de caos institucional que lleve a la aplicación de la ley marcial en todo el territorio. Fíjense, la suspensión más famosa del habeas corpus fue durante la guerra civil, como dice acá la senadora Hassan. El presidente Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus para mantener el orden y la seguridad. Por supuesto que debe estar justificado por una amenaza grave a la seguridad nacional. Entonces, fíjate, como una cosa anecdótica, la biblioteca del Congreso, acá contra el Instituto Smithsonian, fíjate. Que están insinuando que intentas cambiar la historia según tu propia narrativa. ¿Cuál es tu respuesta a eso y hay algo en particular que te gustaría revisar? Queremos que los museos traten a nuestro país justamente, que hablen de la historia de nuestro país justamente, no woke, que es lo que muchos de ellos, no todos, pero muchos están haciendo. Nuestros museos deben representar lo que ha sucedido en nuestro país a lo largo de los años, tanto lo bueno como lo malo, de manera precisa. ¿No? Ciertamente. A ver, claro, de una forma objetiva. ¿Se acuerdan la cantidad de veces, porque escuchando esto me vuelve a la memoria, la cantidad de veces que les dije cómo ahora con el diario del lunes, toda la situación del wokismo y demás, me daba una sensación de algo armado para justificar una reacción para implementar en última instancia la solución final. En el video anterior, cuando hablamos de las conexiones de Peter Thiel y los grupos que lo financian y que están detrás de todo esto, había un artículo que, por ejemplo, hablaba del tema de las redes sociales, las tecnológicas. Ese encuentro que tuvieron con Donald Trump en la primera administración, organizado por Peter Thiel, donde se le presenta el tema de control y monitoreo de la gente, vigilancia y demás. Y el propio artículo, si no recuerdo mal, era del New York Times, señalaba, de las tecnológicas ninguno se opuso en privado. En público dijeron, no, esto es una barbaridad, que esto, lo otro, el poder del gobierno y demás. Pero en privado todos dijeron, sí, no tenemos ningún tipo de problema. Problema, reacción, solución. Fíjense inclusive, cómo, esto lo dije en el noticiero Innominado, cómo haber abierto las compuertas para la inmigración desordenada, en realidad organizada por distintos grupos, ahora es el motivo, tras la reacción del público, el motivo para implementar la solución de este estado tecnocrático de vigilancia total. Pero sigamos, entonces. En Los Ángeles está transcurriendo el juicio justamente por si fue un exceso, un abuso de poder, la implementación, la federalización de la intervención sobre Los Ángeles de hace poquito tiempo. En principio, el juez que está interviniendo, Charles Breyer, dio una victoria inicial a California al determinar que las protestas no calificaban como una rebelión y que la administración excedió su autoridad. Todo, insisto, en el marco de las pruebas de los límites del Poder Ejecutivo. Globos de ensayo, aperturas de las ventanas de Overton para ver hasta dónde se puede, qué se puede y cómo se puede hacer. Otro convidado, financiado también por Peter Thiel, Gavin Newsom, gobernador de California, fíjate. Bueno, me parece bastante enfermizo y patético, y simplemente lo dice todo sobre el entorno en el que estamos, que eligieron el momento, la forma y el lugar para enviar a su director de distrito afuera justo cuando estábamos a punto de hacer esta conferencia de prensa. Eso lo dice todo sobre la América de Donald Trump. Y eso vino de arriba hacia abajo, eso lo sabes con certeza.
Y lo van a negar, estoy seguro. Quizás no lo nieguen. Decía todo lo que se sabe sobre las tendencias autoritarias del presidente de Estados Unidos. Dije hace un momento, despierta, América. Despertar. ¿No tendrás país si él manipula estas elecciones? Tendrás un presidente que se presentará para un tercer mandato. Recuerda mi palabra. No exageraba cuando dije que recibí por correo una gorra de Trump 2028 de uno de sus mayores partidarios. Estos tipos no están bromeando. Las reglas no se aplican a ellos. El presidente más corrupto de la historia. Él no cree en la libre empresa ni en el capitalismo de compinches. Está destruyendo este país, destruyendo la economía. Es un presidente sin ley. Despierta, América. Despierta a lo que está pasando. Por supuesto que saltemos la cuestión del teatro político, el bipartidismo y demás. Problema, reacción, solución. La semana pasada hablábamos de la posibilidad de juicio político, de el abuso de poder, justamente una de las causales de ese juicio político. También recordemos que la Corte les dio inmunidad total a los presidentes y a los expresidentes para actos de gobierno, lo cual le da carta blanca para hacer lo que quieran. Una Corte con 3 jueces nombrados con influencia de grupos ligados a Peter Thiel. Newsom, que ahí está alentando, digamos, a la movilización de las bases demócratas para que salgan a la conflictividad, sumado a toda la cuestión de Jeffrey que hablamos en el video anterior, cómo se va a generar conflictividad de eso. Las declaraciones de los Clinton, más cosas que vayan vinculadas a Trump seguramente. Trump que te manda a la gente de la patrulla de la Guardia Nacional a la salida directamente del mitin, del acto de Newsom, directamente una provocación. Todas cosas que van preparando, pavimentando el camino para lo que va a venir. Ahora, ¿qué es lo que va a venir? En un artículo fabuloso realmente de Unlimited Hangout, este sitio escrito justamente este artículo por Whitney Webb, gran periodista, dice lo que Newsweek convenientemente no mencionó sobre la continuidad de gobierno. ¿Qué es la continuidad de gobierno? Es una serie de protocolos que se activaron en distintas circunstancias, ahora vamos a ver algunas, para asegurar justamente la continuidad del gobierno, que el gobierno no quede acéfalo, que no quede en un estado de desbande, digamos, el poder político, el control sobre el propio gobierno de la nación. Para que tengan una idea, esto se activó cuando fue el evento de septiembre, cuando el presidente es llevado a un búnker. En otro búnker estaban distintas figuras que ahora vamos a repasar, donde el vicepresidente Dick Cheney toma el control de la continuidad del gobierno y dicen algunas lenguas, ¿no?, que es el que ordena el derribo del avión 93. Y acá el artículo de Whitney Webb señala con notable acierto realmente que generalmente se suele asociar el programa de continuidad del gobierno con una guerra nuclear, con algún escenario caótico y demás, pero puede ser también desencadenado por la oposición popular. Por ejemplo, un caso de desobediencia total contra el gobierno, disturbios civiles y demás. Y señala acá el artículo, la administración Reagan hizo cambios significativos en los planes de continuidad del gobierno. Y vamos a ver cómo se enlaza con lo que estamos viendo y con la figura de Peter Thiel. La administración Reagan entonces excluyó al Congreso de la sucesión, le otorgó casi el poder total al Poder Ejecutivo y al Ejército. Señala que durante la era de Reagan se creó una suerte de gobierno paralelo, involucrado en escándalos como el de Irán-Contra y la propia planificación de esta ley marcial. Ahora lo vamos a ver. Y cómo increíblemente se conectan hasta los nombres. La base de datos MainCore fue desarrollada bajo la administración Reagan, recopilando información sobre disidentes y posibles amenazas internas. MainCore contenía datos masivos sobre estadounidenses, incluyendo vigilancia de redes sociales y registros financieros con potencial para detenciones y monitoreo sin juicio. Esta base de datos, MainCore, se utilizó después del 11 de septiembre y probablemente guió actividades de vigilancia nacional bajo la administración Bush. El Departamento de Justicia, Pam Bondi, buscó poderes de emergencia durante la crisis de 2020, la del bicho, incluyendo la detención indefinida de individuos. ¿Se acuerdan de Australia? En Australia lo implementaron. En Estados Unidos no se animaron, no llegaron a tanto.
y medidas de precrimen, algo en lo que se especializa hoy Palantir. Entonces, en definitiva, la continuidad del gobierno se puede utilizar para atacar la disidencia legítima contra el poder del Estado, el poder del gobierno. Entonces decíamos que en la época de Reagan fue donde se implementaron la mayor parte de estos cambios. Acá, fíjate, el autor Arturo González, ¿qué pasaría si les dijera que Estados Unidos una vez construyó un plan secreto para detener a sus propios conciudadanos? En 1984, bajo el presidente Ronald Reagan, se creó una operación gubernamental llamada Rex 84. Era un plan de contingencia de alto secreto para hacer frente a disturbios civiles, la inmigración masiva y la posible rebelión. Y atención, también fue una prueba para suspender la Constitución. Creado en 1984 por el teniente coronel Oliver North, atención, y FEMA, Rex 84 fue parte de un programa secreto conocido como Continuidad del Gobierno. Continuidad del Gobierno tenía una misión: mantener vivo al gobierno federal durante la guerra, la rebelión o la catástrofe, incluso si eso significaba anular la Constitución. Esto es lo que incluía el Rex 84, detener hasta 500.000 centroamericanos indocumentados en campamentos militares. Recordemos que era una época, justo con el escándalo Irán-Contra, donde se estaban entrenando clandestinamente subversivos dentro del territorio de los Estados Unidos por parte de la CIA. Pero vamos a ver cómo se conecta todo. Detener a ciudadanos estadounidenses considerados subversivos o amenazas a la seguridad nacional. ¿Se acuerdan cuando iban detrás de la gente que estaba con las protestas a favor de Palestina? Los estudiantes universitarios y demás. Suspender el habeas corpus y los derechos civiles durante una emergencia nacional. Lo que dice Kristi Noem, lo que dice Stephen Miller. Trump, que no sabe si tiene que cumplir la Constitución. Usar a FEMA, la agencia de desastres, como coordinador de detenciones masivas. Y finalmente, 22 bases militares en todo Estados Unidos fueron preparadas como campos de arresto, ¿no? Campos de arresto del gobierno. Y fíjate, FEMA, hoy, por ejemplo, dice, ha expandido su poder más allá de los desastres naturales. Bajo la continuidad del gobierno, pueden hacerse cargo de las comunicaciones, del transporte, de las redes de energía y de los sistemas financieros. Prácticamente controlar absolutamente todo. Entonces decíamos, Oliver North fue justamente el autor, ¿no?, del Rex 84. Ahora vamos a ver algunas declaraciones que hacía. Acá en Wikispooks, Oliver North, un teniente coronel de la Marina asignado al personal del Consejo Nacional de Seguridad desde 1981 hasta que fue despedido en el año 86. Fue el funcionario de la Casa Blanca más directamente involucrado en lo que los medios corporativos denominaron el asunto Irán-Contra. En 1982, Oliver North, bajo el alias de John Katie, reclutó a Terry Reid, un piloto, para recaudar dinero y asegurar aviones para los contras nicaragüenses. Reid, un piloto consumado, más tarde entrenó a unos 24 pilotos nicaragüenses en una pista de aterrizaje rural en Arkansas, Nela, Arkansas. Reid fue el informante, digamos, el que pegó el chivatazo, como se dice, después de descubrir el componente de tráfico de sustancias dentro de la estructura del plan Irán-Contra. Oliver North, que después iría al Congreso, ahora lo vamos a ver, y declararía barbaridades como esta, ¿no? Los aviones fueran a Bolivia a recoger pasta, ¿no? Sustancia. Quiero que los aviones recojan 1.500 kilos. El DC-6 hondureño se está utilizando para salidas de Nueva Orleans. Probablemente se esté utilizando para llevar sustancias a los Estados Unidos. Y la declaración de que $14 millones para financiar operaciones de los servicios alrededor del mundo provinieron directamente del tráfico de sustancias. Oliver North, era subdirector de Asuntos Políticos Militares, informó de muchas de sus actividades clandestinas a sus superiores.
en particular al asesor de seguridad nacional Robert McFarlane y más tarde a John Poindexter, nombre clave para lo que vamos a ver después. Afirmó Oliver North haber recibido gran parte de su dirección desde órdenes del director de la CIA en ese momento, William Casey. Y recordemos que muchas de estas operaciones del caso Irán-Contra se realizaban en Arkansas, en territorio de Bill Clinton cuando era un joven gobernador. Acá el autor Michael Burgersmeisters en 2018 escribía respecto al asesinato de Olof Palme, quien también estaba involucrado al caso Irán-Contra. Dice, el caso tiene notables paralelismos con el de Terry Reid, quien también sabía demasiado y estuvo a punto de ser silenciado. Lo que ellos, North, Bush, etc., no podían permitirse es que se hiciera público que Bill Clinton era un jugador clave en este juego. Eso lo habría hecho perder la presidencia. Entonces, acá está la tapa de, fíjense, del New York Times, Oliver North Poindexter, John Poindexter y otros dos acusados de fraude y otros cargos por el caso Irán-Contra. Acusado formalmente de conspiración para defraudar a los Estados Unidos tras idear un plan para financiar a los rebeldes de los Contra en Nicaragua violando la ley. Y recordemos que el periodista, que luego es neutralizado armando una escena de que lo había hecho por motus propio, digamos, Danny Casolaro, de quien hemos hecho un programa y hace poco salió la serie de Netflix sobre el caso, ¿no? Un documental. Bueno, Danny Casolaro investigaba, ¿qué investigaba? El pulpo. ¿Qué era el pulpo? En base a su investigación respecto al caso de Irán-Contra, llegó a una red a la que él definió como el pulpo, para nominarla de alguna forma, vinculado a servicios de inteligencia ex y actuales, operativos de servicios de inteligencia realizando maniobras, operaciones ilícitas a lo largo del mundo, utilizando las redes de conexiones y también, digamos, las pantallas y las características especiales que tienen los servicios de inteligencia para realizar distintas actividades. Entonces había descubierto redes que llevaban tráfico de sustancias, el caso Irán-Contra lo mostraba claramente, veíamos las declaraciones de Oliver North, tráfico de armas también involucrado, que inclusive Danny Casolaro lo había llevado a las reservas de pueblos originarios que había en los Estados Unidos, que utilizaban como una suerte de ciudades santuario, en los términos que usan ahora en la administración Trump, justamente utilizando, ¿no?, la jurisdicción especial, la regulación especial para probar armas y demás en ese territorio. Danny Casolaro no nombró a Oliver North, a Poindexter, en su investigación, pero evidentemente, si tenía que poner nombres propios, estaban ahí, ¿no?, los condenados por este caso, que luego serían perdonados por el Congreso en base a la confidencialidad de cierta información que habían dado ante el Congreso, ¿no? Acá lo tenés a Oliver North, fíjate, hablando del Rex 84. Escuchá. Coronel North, en su trabajo en el NSC, ¿no se le asignó en algún momento trabajar en planes para la continuidad del gobierno en caso de un desastre mayor? Señor presidente. Creo que esa pregunta toca un área sumamente delicada y altamente clasificada. Así que podría amablemente pedirle que no aborde ese tema en este momento, señor. Estaba particularmente preocupado, señor presidente, porque leí en los periódicos de Miami y en varios otros que esa misma agencia había desarrollado un plan de contingencia en caso de emergencia que suspendería la Constitución estadounidense. Y eso me preocupó profundamente y me preguntaba si ese era el ámbito en el que él había trabajado. Creo que fue... ¿Puedo solicitar con el mayor respeto que ese asunto no se aborde en esta etapa? Si deseamos entrar en este tema, estoy seguro que podemos acordar una sesión ejecutiva. Entonces ahí ven claramente cómo evade la cuestión Oliver North. Los diarios del momento, fíjate acá, el Los Angeles Herald, un gobierno dentro del gobierno, la tapa que eligieron
cuando se armó toda esta polémica por el Rex 84, el programa de continuidad del gobierno. Después también hubo una mención John Poindexter en las mismas audiencias a Bill Clinton, pero pasó totalmente de largo, ¿no? Mirá, para el recuerdo. Como el documento era uno que no podía ser sacado de este edificio. Y cuando nos enteramos de ello, la semana pasada, el almirante no estaba con nosotros aquí en este edificio, sino en el lado del Senado, en el edificio Hart. Pero le dije a Bill que pensaba que sería útil si regresaba de Centroamérica antes de lo previsto para que él y yo tuviéramos la oportunidad de hablar sobre la sesión informativa que yo iba a dar a los comités de inteligencia y la audiencia a la que él iba a asistir aquí en el Capitolio el viernes. Él aceptó de inmediato regresar. En ese momento había una gran confusión. Bueno, ahí lo escuchaban a John Poindexter, la farsa, ¿no?, de la oposición y demás. Bueno, John Poindexter es conocido también por ser el creador del Total Information Awareness, TIA. Fue el programa de vigilancia masiva de la Oficina de Conocimiento de la Información de los Estados Unidos que operó bajo ese título de febrero a mayo de 2003, antes de pasar a llamarse Terrorism Information Awareness. Basado en el concepto de policía predictiva, la TIA estaba destinado a correlacionar información detallada sobre las personas para anticipar y prevenir incidentes antes de su ejecución. El programa modeló conjuntos de información específicos en la búsqueda de terroristas en todo el mundo. El almirante John Poindexter lo llamó el Proyecto Manhattan para la lucha contra el terrorismo. Según el senador Ron Wyden, el TIA fue el mayor programa de vigilancia en la historia de los Estados Unidos. Y vuelvo nuevamente a la investigación de Dani Casolaro, porque su investigación que llega a Irán-Contra y al Pulpo, ¿dónde arranca? Con el software Promise, que era utilizado para pinchar las embajadas amigas de los Estados Unidos, un software que fue el antecesor del programa Prisma, que fue denunciado por Edward Snowden, para dar paso luego al programa de información total, del conocimiento total de la información. Ahora, el Congreso de los Estados Unidos desfinanció la Oficina de Conocimiento de la Información a fines del 2003, después de que los informes de los medios criticaran al gobierno por intentar establecer un conocimiento total de la información sobre los ciudadanos. Es decir, cuando tomó trascendencia pública, cerraron el programa. Al menos desde lo formal, ya que otras agencias gubernamentales adoptaron más tarde parte de su software con solo cambios superficiales. La arquitectura central del TIA continuó desarrollándose bajo el nombre en clave Basketball. Según un artículo del New York Times del 2012, el legado de TIA estaba prosperando silenciosamente en la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. Ahora, la TIA fue cerrada, entonces en el 2003 entra Palantir, creada inmediatamente después del cierre público de este grupo. El fundador y mayor accionista de Palantir, Peter Thiel, incorporó a la compañía inmediatamente después del cierre de la TIA, que resultó de prominentes críticas políticas y de los medios de comunicación, con una financiación significativa del brazo de capital de riesgo de la CIA, Incutel. El primer cliente durante mucho tiempo de Palantir fue la CIA. Palantir que nace tras el cierre de la Total Information Awareness Program. ¿Y cómo se conecta esto? A través de Richard Perle. Richard Perle, halcón de Washington durante mucho tiempo, ex asesor de políticas del Likud, vinculado con Israel, es conocido en los círculos de Washington como el príncipe de las tinieblas, uno de los fervientes partidarios de la guerra de Irak, estrechamente aliado con el ex subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz. Y fíjate, subsecretario de Defensa para Política de Seguridad Internacional en la administración Reagan, justamente cuando ocurre todo el asunto Irán-Contra. Miembro del American Enterprise Institute y The Project for the New American Century, los principales arquitectos detrás
de las políticas neoconservadoras de la administración Bush, ¿no? Especialmente con el impulso a las guerras en Medio Oriente. Ya vimos las conexiones de Peter Thiel con ese grupo de neocons y las ideas de Leo Strauss detrás. Entonces, Richard Perle es el que le presenta a John Poindexter a los dos jóvenes empresarios Peter Thiel y Alex Karp, creadores de Palantir. Según un informe de la revista New York Magazine, John Poindexter era justamente la persona con la que Thiel y Karp querían reunirse, principalmente porque su nueva compañía, Palantir, era similar en ambición a la que Poindexter había tratado de crear, es decir, la Total Information Awareness. Y Peter Thiel y Alex Karp querían conocer al padrino de la vigilancia moderna, John Poindexter. Dice, desde entonces Palantir ha estado implementando las iniciativas de precrimen de la Total Information Awareness bajo la cobertura del libre mercado, es decir, como una empresa privada que no tiene que rendirle cuentas como las agencias gubernamentales. Y por si queda alguna duda, acá está el sello, ¿no? La Total Information Awareness, la pirámide trunca ahí con el ojito. Bueno, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Acá está la fuente original, la New York Magazine, donde cuenta justamente este encuentro, esta reunión. Fíjate, en 2003 John Poindexter recibió la llamada de Richard Perle, un viejo amigo de sus días sirviendo juntos en la administración Reagan. Ya vimos con el caso Irán-Contra, ¿no? Tráfico de armas, arreglos con potencias extranjeras, la sorpresa de octubre, interferencia electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Perle quería presentar a Poindexter a un par de empresarios de Silicon Valley que estaban iniciando una empresa de software. La firma Palantir Technologies esperaba reunir datos recopilados por una amplia gama de agencias de espionaje, desde inteligencia humana y llamadas de teléfonos celulares hasta registro de viajes y transacciones financieras, para ayudar a identificar y detener a los terroristas que planean ataques en los Estados Unidos. Ahora, lo curioso, ¿se acuerdan que a principio de año hubo un incidente con un helicóptero, un Black Hawk, en DC, justo en territorio, que hoy está intervenido y demás, que hubo un accidente, que choca, colisiona con otro avión y demás? Era en el marco de la continuidad de gobierno. Acá lo confirma Hexet. Escuchen. Sargento de Estado Mayor y subteniente de segundo grado en un entrenamiento anual rutinario de vuelos nocturnos en un corredor estándar para una misión de continuidad de gobierno. El ejército hace cosas peligrosas, hace cosas... No, el incidente fue dentro de la iniciativa de un simulacro, ¿no? Dentro de la iniciativa de continuidad de gobierno. No quiere decir que esté relacionado, pero sí es sugestivo. La mención revelando. Parte de algo que en teoría debería ser terriblemente clasificado, ¿no? Ahora, fíjate otra cosa sugestiva. Decíamos que Dick Cheney fue presidente durante el ejercicio, ¿no?, de la continuidad de gobierno en el año 2001. ¿Quién lo acompañaba? Kim Cheadle, la directora del servicio secreto, cuando ocurre el evento de Butler, el frustrado intento de magnicidio contra Donald Trump por parte de Thomas Crooks. Un evento que marca la entrada electoral a Elon Musk, ¿no?, al terreno hasta finalmente alcanzar la presidencia, la elección. En otro orden, New Republic publica: el uso interno de las Fuerzas Armadas por parte de Trump empeorará, según muestra un memorando filtrado, un memorando firmado por el hermano de Pete Hegseth, donde se señalan discusiones de alto nivel sobre una posible escalada del papel anti-inmigración interno del Pentágono y establece nuevos detalles. Se discute, entre otras cosas, la posibilidad de militarizar aún más la aplicación de la ley nacional, comparando pandillas y cárteles con grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS. Sugiere el memo que el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, está anticipando muchos más usos de las Fuerzas Armadas en los centros urbanos, señalando que las operaciones al estilo de lo que ocurrió en Los Ángeles pueden ser necesarias en los próximos años. Respecto a estos grupos, el memorando detalla puntos de conversación para que los funcionarios
del Departamento de Seguridad Nacional los utilicen para persuadir a funcionarios del Pentágono de que se involucren más en esta aplicación de la ley nacional. Hace referencia a los ataques contra oficiales del DHS y cárteles y pandillas de América Central y del Sur, señalando que han sido designados como organizaciones terroristas. Y el artículo señala: la administración busca entonces normalizar el apoyo militar de rutina a las fuerzas del orden civiles. ¿Vieron lo que pasaba, lo que mostramos? De Los Ángeles, de DC, lo que podría crear una suerte de guerra interna eterna, a lo que lo suma el aumento de presupuesto para el departamento ICE, que está contratado específicamente por Palantir. Y ahora, en la misma línea, fíjate, Axios, 14 de agosto, Trump quiere usar las paradas de tráfico para atacar a los inmigrantes indocumentados, ¿no? O sea, de usar los controles vehiculares en los semáforos para revisar a la gente. Hoy son los inmigrantes, mañana puede ser cualquier cosa, lo que venimos señalando. The Hill: Trump agrega potencia de fuego a la presencia de la Guardia Nacional en DC. Dice: el número de tropas de la Guardia Nacional que patrullan Washington DC ahora, mientras tanto, esta nota es de ayer mismo, se duplicará con creces en los próximos días después de que Mississippi, Ohio, Carolina del Sur y Virginia Occidental comprometieran tropas en los últimos días para la toma de la ciudad por parte de Trump, junto con los indicios de que los miembros de la Guardia pronto podrán llevar armas, una reversión de su orden inicial. Los nuevos despliegues marcan una importante escalada de los esfuerzos de Trump para hacerse cargo de la aplicación de la ley en Washington. Después Trump, junto a Zelensky, hizo dos menciones bastante que pasaron desapercibidas, pero fíjense dentro de todo este contexto, mirá. Difundido en redes sociales sobre eliminar boletas por correo y máquinas de votación. ¿Puede ampliar y explicar su importancia? Bueno, eso está muy fuera de tema, solo muy rápido. Las boletas por correo son corruptas. Con las boletas por correo, nunca se puede tener una democracia real. Y nosotros, como Partido Republicano, vamos a hacer todo lo posible para deshacernos de las boletas por correo. Vamos a empezar con una orden ejecutiva redactada por los mejores abogados del país para eliminar las boletas por correo porque son corruptas. ¿Sabes que somos el único país en el mundo, creo, puedo estar equivocado, pero casi el único país que las usa debido a lo que ha pasado, un fraude masivo por todas partes? Lo otro que queremos cambiar son las máquinas. Con todo el dinero que gastan, es aproximadamente 10 veces más caro que las boletas de papel. Y las boletas de papel son muy sofisticadas, con marca de agua y todo lo demás. Tendríamos elecciones seguras. Tendríamos resultados mucho más rápidos. Las máquinas, quiero decir, dicen, vamos a tener los resultados en 2 semanas. Con las boletas de papel, tienes los resultados esa misma noche. La mayoría de la gente, casi todos, la mayoría de países usan boletas de papel. Es la forma más segura. Bueno, ahí lo escuchabas a Trump, Los Angeles Times. Trump promete cambios en las elecciones de Estados Unidos, la Constitución lo limita respecto a esto, y sin duda, relacionado con esta otra nota de Axios, Trump exige un nuevo censo que excluya a los residentes no autorizados, pero todo en el camino hacia la identificación biométrica, el control absoluto y total. Y por último, fíjate estas declaraciones junto a Zelensky de Trump. Si se logra la paz, ¿está usted dispuesto a celebrar elecciones en su país? Sí, por supuesto. Estamos abiertos a celebrar elecciones, sí. Tenemos que garantizar las condiciones de seguridad. Y un poco necesitamos trabajar en el Parlamento porque durante la guerra no se pueden celebrar elecciones, pero podemos garantizar la seguridad. Quizás necesitamos una tregua en todas partes, en el campo de batalla, en el cielo y en el mar, para que sea posible que la gente pueda realizar elecciones democráticas, abiertas y legales. Así que estamos listos. Durante la guerra no celebrar elecciones, permítame decir, en 3 años y medio, entonces quiere decir que si llegamos a estar en guerra con alguien, ya no habría más elecciones. ¿O broma? Me pregunto, ¿dirán noticias falsas? ¿Te gusta idea? Sí, es muy buena. No. Hablando de noticias, tengo una... Bueno, la verdad, con todo lo que hemos visto, polémicas declaraciones ahí al final de Trump, en el caso de guerra no se celebran elecciones dentro de 3 años. Recordemos que es un presidente que no puede optar constitucionalmente por una reelección, un tercer término. La verdad, algo se está cocinando. ¿Qué es lo que están viendo?
¿Qué es lo que lleva a amenazar tomar el control e intervenir centros financieros, centros políticos, centros económicos de los Estados Unidos? Las conexiones y la reaparición por tantos lados del programa de continuidad del gobierno y estas conexiones que estamos viendo con el gobierno dentro del gobierno. Siempre y en todo lugar el proyecto 2025 y las ideas en definitiva de Curtis Yarvin y demás fueron sobre remodelar y tomar el poder. Lo estamos viendo en tiempo real, los leo a ustedes en los comentarios. Soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y nos vemos en una próxima y nueva emisión. Aquellos que quieren colaborar con el proyecto encontrarán los links en la descripción. Muchas gracias y nos vemos.